Si eres uno de nuestros amigos que nos mira desde Estados Unidos, sabes perfectamente de qué se trata Thanksgiving. Pero si eres como yo, un latinoamericano, o eres un español, o estás en otro lugar del mundo, seguramente conoces el Día de Acción de Gracias por múltiples referencias culturales, hollywoodenses, publicidades de Coca-Cola, etcétera. Cada año, a finales de noviembre, las familias estadounidenses se reúnen en torno a una mesa generalmente gigantesca, donde abundan patatas, arándanos, pastel de calabaza y por supuesto un exquisito, crocante y jugosito pavo dorado. A través de películas, series, comerciales y libros, el tío Sam vendió esta festividad como una ocasión única, donde todos dejan de lado sus diferencias y se reencuentran para compartir un momento de amor y gratitud. Ahora bien, ¿qué pensarían si les dijese que el día más inocente y familiar de Estados Unidos, para variar, no nació de la hermandad entre peregrinos y nativos americanos, sino de una vil operación de propaganda? A lo largo de 3 siglos se ha tejido una mitología en torno a esta festividad cuyos orígenes son de todo menos pacíficos. Hoy no solo veremos la verdadera historia del Día de Acción de Gracias, sino también cómo los futuros gobiernos de Estados Unidos manipularon este relato a su antojo, incluso hasta la actualidad. On behalf of the First Lady and the entire Trump family, I want to wish all Americans a very, very happy Thanksgiving. It's a great time of the year, and our country is doing really well economically like we've never done before. On behalf of the First Lady... Ya ven, nada nuevo bajo el sol. Viajemos en el tiempo. Es el año 1620 y nos encontramos en medio del océano Atlántico, a bordo del barco Mayflower. Las aguas golpean los costados, intentando arrastrarlo hacia las profundidades, mientras el cielo descarga rayos que amenazan con partir el mástil. En el interior, la tripulación está verdaderamente aterrada. Convencidos de que la tormenta representa la ira de Dios, se ponen a rezar para calmar al Creador. Aquellas personas profundamente supersticiosas habían abandonado una Inglaterra inmersa en una cruenta guerra civil y buscaban un nuevo horizonte. Tras varios días a la deriva, avistaron la tierra firme, desplegaron las velas y se dirigieron a toda máquina hacia la supuesta tierra prometida. Al pisar aquel lugar desconocido, los integrantes del Mayflower se convirtieron en los primeros colonos de Norteamérica. La versión oficial asegura que dejaron su tierra natal buscando un lugar donde profesar libremente su fe, pero en realidad los llamados pilgrims o padres peregrinos deseaban emigrar al Nuevo Mundo por 2 motivos bastante concretos. El primero, instaurar una teocracia agresiva donde su fe fuera la única ley suprema. Los anglicanos los echaron de Inglaterra básicamente porque querían reemplazarlos, pero por otra parte querían implementar un experimento económico bíblico basado en un colectivismo comunista. Y al respecto les recomiendo el libro especializado Tratado de Sociología de la Religión de Charles Nordhoff. Para su sorpresa, los puritanos descubrieron que el Nuevo Mundo no estaba deshabitado. Desde la espesura del bosque, un grupo de personas los observaba con curiosidad. Un día, uno de ellos se acercó al campamento improvisado de los Pilgrims. Un hombre corpulento, semidesnudo, con un trapo cubriendo su cuerpo y una pluma en la cabeza. Aquel extraño se presentó como Massasoit, jefe de la tribu Wampanoag. La mitología nos habla de ese encuentro como una unión fraterna y espontánea, la fusión de 2 mundos diversos. Lo cierto es que se trató de una alianza política y económica. Los Wampanoag necesitaban el apoyo de los recién llegados y su armamento para defenderse de la tribu rival, los Narragansett. Por su parte, los Pilgrims sabían que no podían hacerle la guerra a la gente de Massasoit. Los indígenas los superaban en número. Además, dependían de los Wampanoag para su subsistencia, ya que la gran mayoría de los colonos eran realmente muy flojos y no les gustaba trabajar. Los Pilgrims llegaron a Estados Unidos siendo comunistas. No sé si lo sabían ustedes. Compartían todo. Había 2 grupos en los Pilgrims. Unos que se pueden llamar aventureros y otros que eran, pues eso, de bautistas, puristas, puritanos,
todos indignados por el anglicanismo o por el luteranismo, que les parecían una forma de baja y vil de mal entender las escrituras. Pero ese grupo de 50, si no recuerdo mal, llegaron 1620, sí, 1620, pues bueno, fueron tan imprevisores que ni se llevaron redes, no podían pescar. Sobrevivieron a duras penas, a muy duras penas, es decir, en 2 años habían perdido más de la mitad del centenar de personas que tenían. Y al pasar esos 2 años, el principal cronista de esa comuna, William Bradford, que fue 30 veces reelegido, porque eran elecciones anuales, gobernador de la colonia, nos cuenta en el diario cosas absolutamente reveladoras y apasionantes. Aparte de la imprevisión de no llevar redes y no poder pescar, pues bien, de vez en cuando caía un pato o un venado, pero su base, la base que es en las agriculturas sedentarias, verduras, grano, que no tenían, fue un milagro que pudieran robar a los indios, un pequeño depósito de maíz, y luego con una meticulosidad típicamente anglosajona, germánica, fueron aprovechando cada grano de maíz y plantando. A los 2 años de estar allí, cuenta Bradford, vamos a leerle, en abril de 1623 empezamos a pensar en cómo cultivar tanto como posible fuese. Y tras mucho debatir, convinimos en que cada hombre se encargase de cultivar particularmente, manteniendo todas las demás cosas en común como antes. Esto tuvo gran éxito, pues hizo que todas las manos se tornasen muy industriosas y se plantó mucho más maíz que hasta entonces. Las mujeres fueron ahora gustosamente al campo, llevándose a sus pequeños para plantar, cuando antes alegaban debilidad e impotencia, y haberlas obligado habría sido gran tiranía y opresión. Tense ustedes cuenta que obligar a las mujeres tiranía, opresión, revela una extrema gentileza de aquellas personas. Muy pocas culturas, imagínense Esparta o Asiria, o simplemente los aztecas, pensando que era una opresión y tiranía poner a las mujeres a trabajar. Los aztecas, recuerdo ahora que, por ejemplo, el destino más noble de la mujer era morir de parto. Pues esto es muy distinto. El caso es que Bradford aprovecha esta información preciosa que nos da aquí, en el año 23, cuando llevan 2 años y pico, esta decisiva información sobre cómo empezaron a salir adelante renunciando al comunismo. Esto va a ser muy gracioso porque las sectas posteriores van a hacer justo lo contrario. Pero aprovecha para reírse un poco de los españoles y de uno de los secretarios de Carlos V, Pedro Mártir de Anglería, que decía que solo los hispanos somos capaces de aguantar tanta penuria, tanta miseria. Algo que impactó a los puritanos fue la forma tan peculiar en que se organizaban políticamente los aborígenes, quienes a diferencia suya tenían una noción mucho más clara de la propiedad privada, que demuestra que es un derecho natural inherente al ser humano. Los puritanos del Mayflower lo habían desaprendido en Inglaterra, irónica cuna del capitalismo industrial, y los indígenas nativos americanos lo conocían desde el principio. Si bien los Wampanoag
Wampanoag, Magicans, ¿les suena? Magicans y otros pueblos mantenían sus tierras comunales. En la práctica, cada grupo familiar controlaba totalmente áreas específicas. Allí utilizaban quemas controladas para mejorar la caza y la recolección y construían presas de madera y piedra para gestionar mejor el entorno. Las tribus norteamericanas se destacaron por el comercio bastante más que incluso civilizaciones indígenas mesoamericanas. Contrario al cliché habitual, no todas las tribus eran iguales ni hacían lo mismo. Aunque la tierra se entendía como propiedad comunal, las actividades se dividían según las competencias de cada miembro y cada uno administraba sus propios alimentos y objetos personales, además de, por ejemplo, poseer lo que podría considerarse, ya con la llegada de los americanos, ganado, o sea, tenían ganado propio. Algo característico de estos grupos era que sus integrantes cedían parte de sus derechos al jefe o cacique, para que éste pudiera comprar y vender derechos territoriales, firmar escrituras y dividir ganancias, siempre y cuando contara con el permiso de los miembros de la tribu. En ese sentido, operaban como un consejo de accionistas. Ahora cabe preguntarse, ¿cuándo se celebró realmente la primera fiesta de Acción de Gracias? Muchos historiadores contemporáneos cuestionan que haya sido en 1621, como sostiene el relato oficial. Hay fuentes que aseguran que la primera celebración ocurrió en 1565 en Florida, entre españoles y miembros de la tribu Seloy, quienes compartieron un banquete seguido de una misa. No obstante, sí hay registro de que en 1621 los Pilgrims celebraron una abundante cosecha, pero no hay mención alguna de que se sirviera pavo, el aperitivo emblemático del Día de Acción de Gracias. ¿Y por qué? Como ya vimos, el sistema protocomunista de los peregrinos les impidió prosperar. Eran tan mediocres que no tenían mantequilla ni harina de trigo para hacer pan, ni siquiera se tomaron la molestia de construir un horno para hornear. En la zona abundaban los pavos salvajes, pero no se dejaban atrapar fácilmente y se defendían con uñas y picotazos de los pilgrims que intentaban cazarlos. Si aquel día lograron tener una variedad de alimentos en sus mesas fue gracias a los Wampanoag, que estuvieron presentes en el banquete, no para compartir fraternalmente, sino para hacer negocios. Sin embargo, muchos historiadores coinciden en que la primera celebración, que realmente se llamó Thanksgiving, tuvo lugar una década después del arribo de los peregrinos a Norteamérica, y dicha cena estuvo marcada por la sangre y el dolor de los inocentes. Pero antes de proseguir, tenemos algo importantísimo que contarles. Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente, libre y combativo. Si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos, en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales, sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora los liberales tenemos tienda. Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de los liberales y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clip de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras, por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1.000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado,
desde $1.500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad. Retomamos. La relación entre los indígenas y los pilgrims era puramente táctica, y con el tiempo las diferencias empezaron a estallar. Los Wampanoag no confiaban en los blancos. Un siglo antes ya habían tenido contacto con europeos que los maltrataron. También europeos que esclavizaron a algunos de sus miembros, especialmente a sus damas más bellas, y que les llevaron enfermedades devastadoras que diezmaron a su de por sí escueta población. A pesar de todo, la alianza entre William Bradford y Massasoit se mantuvo por cierto tiempo, incluso cuando los puritanos entraron en conflicto con el pueblo Pequot en 1636. En 1637, los colonos, con ayuda de sus aliados indígenas, protagonizaron la masacre de Mystic, donde más de 700 Pequots fueron masacrados sin piedad por las milicias, y familias enteras fueron quemadas vivas dentro de sus carpas. Al día siguiente de la matanza, el gobernador de la bahía de Massachusetts, John Winthrop, proclamó el Día de Acción de Gracias para celebrar el regreso de esos carniceros que acabaron con muchas vidas inocentes en el nombre de su dios hebreo. La alianza entre los Wampanoag y los Pilgrims se fue deteriorando a medida que el espíritu expansionista de los colonos se hacía más visible y más voraz. Todo se fue al demonio en 1675, cuando el hijo de Massasoit, Metacom, también llamado Rey Felipe, se alzó en armas contra sus antiguos socios. Los puritanos lograron vencer a los nativos rebeldes, mataron al Rey Felipe y al resto de los caudillos, y sus familias fueron vendidas como esclavos en las Antillas. Finalmente, los peregrinos se quitaron la máscara y revelaron su verdadera naturaleza opresiva, a diferencia de los cuáqueros, que sí lograron entenderse mucho mejor con los indígenas. Verdaderos cristianos, verdaderos humanistas. Hacia 1640, un disidente protestante llamado George Fox fundaba en la isla de donde escaparon la Honorable Sociedad de los Amigos, una comunidad religiosa que desafiaba las doctrinas oficiales del cristianismo y las leyes contra los cultos ilegales. Se rehusaban a participar en cualquier guerra, se oponían frontalmente a la esclavitud. También lo hacían, y lo siguen haciendo, contra toda forma de racismo u homofobia. Rechazaban los títulos de nobleza y se negaban a hacer juramentos. Practicaban la aftemia, sí, el pacifismo, la vida sencilla, la honradez como norte. Y a diferencia de los dogmas de la Iglesia, creían que cada individuo, sea hombre o mujer, niño o adulto, noble o plebeyo, lleva algo divino dentro suyo. Una luz interior que les permite un contacto directo con Dios sin necesidad de recurrir ni a sacerdotes ni a sacramentos. Los cuáqueros, que se imponen la tolerancia a las costumbres del otro, son probablemente la corriente más liberal del cristianismo, y además demostraron ser formidables mercaderes, magníficos industriales y además terratenientes productivos. Ellos, a diferencia de los Pilgrims, conciben la propiedad privada como un regalo de Dios, la riqueza justamente ganada como una recompensa al esfuerzo y al capitalismo en general como una oportunidad para el mejoramiento constante de la comunidad. Por semejantes blasfemias, en 1650 Fox, que con buenas razones no era amigo de pagar impuestos, fue sometido a un juicio donde dio una exhortación mística, advirtiendo a quienes lo culpaban de temblar ante la palabra del Señor. Riendo, el juez se burló de él diciendo que ya estaba empezando a sentir los temblores, los Quakers, y desde entonces la comunidad comenzó a ser conocida como los cuáqueros. Fox acabó siendo condenado a prisión, donde le hicieron sufrir múltiples torturas por negarse a tomar las armas y pelear por la corona, y estuvo muy cerca de ser condenado a la pena de muerte. Testigo del destino espantoso de su fundador,
los cuáqueros decidieron escapar hacia Norteamérica, pero la tragedia los acechaba, ya que no fueron bien recibidos por los Pilgrims. Irónicamente, los Pilgrims que habían huido de la intolerancia inglesa la replicaron inmediatamente y comenzaron a perseguir en forma feroz e impiadosa a los cuáqueros, vecinos absolutamente amables, a partir de julio de 1656, cuando las misioneras cuáqueras británicas Mary Fisher y Anne Austin, que predicaban en Boston la obediencia individual de la luz interior, fueron encarceladas, obligadas a desnudarse en público y sus cuerpos fueron examinados hasta lo más íntimo, en la plaza, en invierno, y frente a los perversos ojos de estos locos reprimidos, en busca de signos de brujería. Sus libros fueron quemados por el verdugo público y sus propiedades fueron confiscadas. Planearon matarlas de hambre en sus celdas, pero a cambio de un puñado de chelines, un cuáquero discreto sobornó al carcelero y estas brujas liberales acabaron siendo deportadas para nunca regresar. Peor desenlace sufrió Mary Dyer, que fue llevada a la horca cerca del Parque Boston Common por desafiar una ley puritana que prohibía la presencia de cuáqueros en la colonia. Los Quakers fueron unos sufridos prófugos hasta que en 1681 uno de ellos logró que el rey Carlos II le otorgase una enorme extensión en tierra americana. Su nombre era William Penn, y allí fundó la famosa Pennsylvania, una comunidad basada en los principios de igualdad, paz y libertad religiosa. El padre de William Penn fue un almirante que salvó la vida y consiguió que Carlos II de Inglaterra desembarcase y fuese rey de Inglaterra. Eso no era nada fácil, nada fácil. De modo que Carlos II contrajo una deuda de gratitud perpetua para con el padre de William Penn. Cuando empezaron a llegarle noticias de que Penn y Fox habían creado una iglesia, como les digo a ustedes, una sociedad de los amigos, que así se sigue llamando, pues claro, le llamó a reunión y amenazó con cárcel, amenazó con matarle. ¿Cómo te atreves a semejante cosa? Ya habían encarcelado, incautado a más de 14.000 cuáqueros en Inglaterra y asesinado a unos 14, si no recuerdo mal. Y de aquella reunión, pues sucedió algo parecido a lo que ocurrió con Sócrates cuando fue procesado por la Asamblea, la Bulea ateniense. Penn le dijo al monarca: ¿tú te crees que yo tengo la vida, tomo la vida como tú la tomas? ¿Tú te crees que yo tengo miedo a morir como tienes tú? ¿Tú te crees que yo quiero dinero como quieres tú? Me temo que estar muy equivocado. Haz lo que te parezca. Carlos II quedó bastante tocado por aquella chulería, aquel desafío ilimitado, porque naturalmente el padre de Penn era un potentado, tenía 20 castillos. Y entonces, no sabiendo qué hacer con aquel individuo, dijo: bueno, yo tengo muchas tierras allende los mares. Mira, vete tú con todos los tuyos allí. Y así surgió Pennsylvania. 120.000 kilómetros cuadrados, 120 millones de metros cuadrados. Por entonces, con gran diferencia, la mayor finca del mundo. Mayor que los mayores terratenientes rusos. Bueno, se esperaba que allí se fuera Penn y de alguna manera mostrase que era humano. No, señor, Penn no era tan humano. Penn decidió que aquello no era suyo, que allí iba a haber una república donde la libertad de conciencia floreciese. Se comprometió expresamente a que ni él ni ninguno de sus herederos tendría derechos particulares o privilegios sobre ese inmenso territorio. Y escribió el Frame of Government, el marco de gobierno, que es aproximadamente 4/5 partes de la Constitución norteamericana vigente.
Ahora debemos hacer un salto en el tiempo y trasladarnos al siglo XIX, porque aquí comienza la gran tergiversación histórica por motivos políticos. En la década de 1840, la retórica expansionista estadounidense atravesaba sus mejores días. El infame destino manifiesto, el supuesto derecho divino de Gringolandia a expandirse hacia el oeste, estaba en pleno auge. El gobierno norteamericano azuzó ese sentimiento chauvinista no solo para invadir México y arrebatarle más de la mitad del territorio, sino también para intentar unir a una nación cada vez más dividida por la esclavitud. Para lograrlo, la clase política recurrió a tontos útiles que promovieron una campaña de unidad nacional. Una de ellas fue la escritora feminista Sarah Joseph Hale. Hale era una mujer plagada de contradicciones. Por un lado, se oponía a la esclavitud de la población afrodescendiente. Por el otro, ignoraba sus reclamos de igualdad ante la ley y apoyó la idea de enviar a los esclavos liberados a África para que sean libres y funden su propio país, Liberia. No hace falta explicar cómo terminó ese experimento, un desastre en toda regla, porque era una ingeniería social absoluta, una gente esclavizada, llevada allí contra su voluntad, para que les digan serán libres de repente en un lugar remoto que no conocían, del mismo continente donde eventualmente nacieron ellos o sus ancestros, pero cientos o miles de kilómetros. Además, Sarah Hale fundó varias revistas para mujeres, donde se podía publicar de todo, excepto textos que cuestionaran a los gobiernos de turno, especialmente aquellos artículos que defendían la secesión. Aunque defendió la incorporación de las mujeres a la educación y al trabajo, se oponía firmemente al sufragio femenino. Esta señora inició una intensa campaña para convertir el Día de Acción de Gracias en una fecha festiva en todos los estados, con el argumento de unificar a un país polarizado y crear una identidad nacional, pero ignorando por completo a los pueblos indígenas. Todos los gobiernos, desde Zachary Taylor hasta James Buchanan, hicieron oídos sordos a sus reclamos. Un alto funcionario, harto de su insistencia, le dijo: señora, no se preocupe, vamos a aprobar su petición. ¿Quiere saber cuándo? ¡Cuando el infierno se congele! Con el estallido de la guerra de secesión, el presidente Abraham Lincoln necesitaba una retórica capaz de levantar la moral de las tropas unionistas y de los civiles del norte. Llegaron a sus oídos las súplicas de Hale y el republicano pensó que una celebración festiva era la excusa perfecta para reforzar la imagen del norte como el bando que siempre buscó la unidad, a diferencia de los bárbaros sureños, ¿no? Muy hollywoodense todo. Pan y circo. En 1863, el tirano de sombrero largo y patillas decretó la celebración del Thanksgiving cada último jueves del mes de noviembre. Obviamente no defendemos a los esclavistas del sur, pero Lincoln era todo un autócrata proteccionista, una mezcla de Trump y Perón, que no creía realmente en la abolición de la esclavitud, sino que lo utilizó como pretexto. Resulta irónico que Lincoln proclamara el Thanksgiving cada último jueves del mes de noviembre, porque apenas un año antes, Lincoln había ordenado la ejecución de 38 indígenas Dakota, luego de que estos se sublevaran, porque agentes federales los habían privado de alimentos y provisiones en el nombre de la recaudación de impuestos. ¿Quiénes son los bárbaros? A finales del siglo XIX, el mito en torno al Día de Acción de Gracias se fue consolidando paulatinamente. Los pseudointelectuales a sueldo del poder de Washington exageraron la historia hasta el punto de comparar a los Pilgrims con los judíos del libro del Éxodo, escapando de Egipto hacia la tierra prometida. No fue hasta los años 30 del siglo XX cuando Thanksgiving se incrustó a fondo en la cultura estadounidense de la mano de otro autócrata nefasto, expropiador de oro, censor de disidentes, que encarcelaba gente, que tuvo campos de concentración y se llamaba Franklin Delano Roosevelt, empobrecedor de América, socialista en toda regla. En 1939, Estados Unidos seguía sufriendo los estragos de la Gran Depresión y las favelas o villas miserias o chabolas se acumulaban alrededor de ciudades como Chicago, Nueva York o el mismísimo Boston. Los vientos de guerra soplaban desde Europa y el Pacífico, y el tío Sam los utilizó como pretexto para involucrarse en el tablero mundial y hacer lo único que sabían hacer bien: la guerra. El 26 de agosto de ese año, las radioemisoras anunciaron que el presidente Roosevelt daría un mensaje importante a la nación. Todo el país sintonizó la radio para escuchar al mandatario. Muchos pensaron que anunciaría nuevas medidas contra la crisis. En lugar de eso, el inquilino de la Casa Blanca proclamó,
con bombos y platillos, que el Día de Acción de Gracias ya no se celebraría el 30 de noviembre, sino el 23, para que la gente tuviera una semana extra para comprar regalos y así multiplicar las ventas. Realmente, ¿no? El idólatra de Keynes. Keynes creo que era un funcionarillo británico en esa época y Roosevelt ya estaba haciendo keynesianismo a lo grande. La medida fue un escándalo porque Roosevelt tomó la decisión por orden ejecutiva sin consultar al Congreso ni a los estados. El caos y la confusión se apoderó del país. Solo 23 estados y la capital acataron la orden presidencial. Los otros 22 mantuvieron la fecha original y en lugares como Texas o Colorado celebraron tanto el 23 como el 30 de noviembre. Esto provocó que la mayoría de los calendarios quedaran obsoletos. Bancos, escuelas y comercios no sabían si cerrar o seguir operando. Incluso varios partidos de fútbol americano fueron cancelados de golpe porque los encuentros se superponían. Un año después, Franklin Delano Roosevelt repitió el experimento y las consecuencias fueron devastadoras. Sus críticos calificaron la medida de socialismo navideño y frente a la Casa Blanca la gente coreaba consignas contra el demagogo, al que llamaban maldito lisiado insensible al sufrimiento de las familias estadounidenses. 30% de la población de aquella época tenía problemas para alimentarse. Por supuesto, no validamos que insultasen a Roosevelt por su discapacidad. Era un ser deliberadamente malo. Ese es el punto. Otros optaron por el humor y empezaron a llamar al cambio de fecha Thanksgiving. No fue hasta 1941 que el Congreso estadounidense aprobó una ley estableciendo definitivamente que el Día de Acción de Gracias se celebraría el cuarto jueves de noviembre de cada año. Aunque parezca un chiste de mal gusto, Roosevelt hizo todo ese espectáculo bizarro por motivos políticos. El presidente fue convencido por Fred Lazarus Jr., dueño de una poderosa cadena de tiendas, de adelantar la festividad para aumentar las ventas. En consecuencia, varios negocios rivales de Lazarus fueron gravemente perjudicados, mientras que tanto el presidente como el empresario salieron ganando a costa del contribuyente norteamericano. Franklin Delano Roosevelt consolidó el poder presidencial y normalizó la intervención estatal en la vida cotidiana, mientras Fred se hizo más rico que nunca e introdujo la lógica de rebajas masivas para incentivar el consumo y el derroche, dando paso al famoso Viernes Negro. Ahora estamos en el presente y las cosas no han cambiado en lo esencial. La administración de Donald Trump, un Roosevelt republicano, está utilizando los preparativos del Día de Acción de Gracias para lavarse la cara por todo el desastre que ha generado. El conservador aseguró cínicamente que la economía está en su edad de oro, cuando el dólar está más destruido que nunca, y como prueba citó el bajo precio de un paquete de comida de Thanksgiving en Walmart, que según él cuesta 25% menos que en la era de Joe Biden. Sin embargo, Trump omitió mencionar que la rebaja en el precio de esas canastas se debe a que gran parte de los ingredientes tradicionales se redujeron de forma drástica. Luego de su victoria en noviembre de 2023, Trump publicó en Truth Social un mensaje muy provocador que decía: "Feliz Día de Acción de Gracias a todos, incluidos los lunáticos de izquierda radical que han trabajado tan duro para destruir nuestro país, pero que han fracasado miserablemente". Sin embargo, este año podría no ser una celebración agradable para Trump debido al resurgimiento del caso Epstein. Un grupo de diputados demócratas lo acusó de haber celebrado Acción de Gracias con Jeffrey. ¿Saben cuándo? Señores, ¿saben cuándo? En 2017. En 2017. Según la oposición, una serie de correos muestran al depredador serial organizando la festividad junto a una lista de invitados especiales, entre los que se menciona Trump, y en otro email dirigido a su entonces pareja Ghislaine Maxwell se refiere a su antiguo amigo como ese perro que no ha hablado todavía. De todos modos, y sin minimizar esas acusaciones, presidente electo Trump, los demócratas también tienen sus propios trapos sucios respecto al Día de Acción de Gracias. En el segundo mandato de Barack Obama, la Casa Blanca anunció la posibilidad de recibir más de 10.000 refugiados sirios del país que Obama bomba destrozó, lo que desató fuertes críticas, sobre todo del bando republicano. En un mensaje televisado, aprovechando que se acercaba Thanksgiving, Obama pidió compasión por los refugiados, comparándolos con los primeros colonos que arribaron a Norteamérica en 1620. Hi everybody. In 1620, a small band of pilgrims came to this continent, refugees who had fled persecution and violence in their native land. Nearly 400 years later, we remember their part in the American story,
and we honor the men and women who helped them in their time of need. Thanksgiving is a day for food and football, and for hoping the turkey didn't turn out too dry. But it's also a day to count our blessings and to give back to others. A reminder that no matter our circumstances, all of us have something to be grateful for. Of course, every American can be thankful for the chance to live in a country founded on the belief that all of us are created equal. And as president, I'm thankful that I get to see the best of America every day. The courage of our troops and veterans, the resilience of our families, and the basic goodness of the ordinary people who call this country home. On this uniquely American holiday, we also remember that so much of our greatness comes from our generosity. There's the generosity of Americans who volunteer at food banks and shelters, making sure that no one goes hungry on a day when so many plates are full. There's the generosity of Americans who take part not just in Black Friday and Cyber Monday, but Giving Tuesday, recognizing that in the holiday season, what you give is as important as what you get. And I've been touched by the generosity of the Americans who've written me letters and emails in recent weeks, offering to open their homes to refugees fleeing the brutality of ISIL. Now, people should remember that no refugee can enter our borders until they undergo the highest security checks of anyone traveling to the United States. That was the case before Paris, and it's the case now. And what happened in Paris hasn't stopped Americans from opening their arms anyway. One woman from Pennsylvania wrote to me to say, "Money is tight for us in my household, but I have a guest room. I have a pantry full of food. We can do this." Another woman from Florida told me her family's history dates back to the Mayflower, and she said that welcoming others is part of what it means to be an American. Nearly 4 centuries after the Mayflower set sail, the world is still full of pilgrims, men and women who want nothing more than the chance for a safer, better future for themselves and their families. What makes America America is that we offer that chance. We turn Lady Liberty's light to the world and widen our circle of concern to say that all God's children are worthy of our compassion and care. That's part of what makes this the greatest country on earth. Vaya ironía que Obama dijera eso cuando fue su gobierno el que hizo estallar en añicos a Medio Oriente después de haber alentado al Estado Islámico, que ahora por cierto tiene un presidente, el de Siria, que Trump dice que es un tipo tan guapo y le cortaba la cabeza a los cristianos. Tampoco olvidemos cuando la senadora Elizabeth Warren, alias Pocahontas, la facción ultraizquierdista del Partido Demócrata, recorría el país presumiendo descender de la tribu Cherokee. Trump se burló de Pocahontas y la retó a hacerse una prueba de ADN para confirmar si realmente tenía sangre indígena. And I just want to thank you because you're very, very special people. You were here long before any of us were here. Although we have a representative in Congress who they say was here a long time ago. They call her Pocahontas. But you know what? I like you because you are special. You are special people. You are really incredible people. And from the heart, from the absolute heart, we appreciate what you've done, how you've done it, the bravery that you displayed, and the love that you have for your country. Al final, la senadora demócrata se hizo la prueba, el resultado fue negativo y los miembros de la nación Cherokee, completamente indignados, le exigieron a esta zurda kirchnerista que se disculpara de inmediato. I know that I have made mistakes. I am sorry for harm I have caused. Aparentemente Warren se autoidentificó como indígena para obtener privilegios académicos y profesionales por encima de sus colegas cuando estudiaba en Harvard y al inscribirse en el Colegio de Abogados de Texas, una farsante de marca mayor. Después de ver todo esto, no sorprende que las pocas tribus nativas que quedan en Estados Unidos sientan verdadera repulsión por el Día de Acción de Gracias. Desde 1970, en muchas reservas, los aborígenes recuerdan aquella supuesta cena de 1621 como el Día del Lamento, una oportunidad para honrar a sus ancestros asesinados por los impiadosos colonos. A pesar de que ha pasado tanto tiempo, todavía resuenan los gritos y lamentos de quienes murieron en Mystique y en tantos otros lugares, a manos de aquellos que se presentaban como símbolos de la civilización y del progreso, cuando en realidad eran todo lo contrario. Los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos y a visitar nuestra tienda y realizar aportaciones mensuales desde tan solo $3
suscriptores en patreon.com/Nicolás Moraz a cambio de recompensas exclusivas. Ahora más que nunca, patreon.com/Nicolás Moraz para mantener viva la llama de la verdad. Hasta la próxima y feliz Día de Acción de Gracias.